Hay silencios que incomodan y hay silencios que hieren. El silencio de una habitación vacía puede ser soportable, pero el silencio de Dios, cuando más lo necesitas, ese silencio pesa distinto. Porque no estamos hablando de que Dios no exista, sino de que Él sí existe, pero no responde. En este video te enseñaré a cómo lidiar cuando Dios calla, cómo manejar su silencio, cómo vivir ese momento. Y si estás pasando por ello, pues has llegado al sitio indicado. Y aquí vamos a ver 3 puntos esenciales y necesarios de conocer para sobrepasar esto. Al principio veremos qué pasa cuando Dios calla. También vamos a ver cómo ver la mano de Dios cuando habla. Y al final te tengo la respuesta profunda a cuando Dios calla. Vamos allá. Bienvenidos a Voz y Escritura. Soy Luis Montero y me emociona que seas parte de este primer episodio. He creado este canal como un refugio para quienes buscan profundidad en medio del ruido, un espacio donde las palabras y la fe se encuentran para darnos sentido. Hoy iniciamos nuestra serie troncal y lo hacemos tocando una de las fibras más sensibles de nuestra relación con el Creador. Te doy gracias por darle play a este video. Te invito a que te prepares porque hoy vamos a descubrir que, incluso cuando Dios calla, hay una historia que se está escribiendo. Dios no responde. Oras, esperas, clamas y el cielo parece cerrado. No hay señales, no hay confirmaciones, no hay respuestas claras. Y ese silencio es neutral, ese silencio confronta, ese silencio duele. Pero hoy no vamos a hablar de fórmulas ni de respuestas rápidas, ni de frases religiosas que intenten calmar el alma sin tocarla. Hoy vamos a entrar en un terreno profundamente sagrado, uno del que poco se habla, pero casi todos atravesamos en algún momento de nuestra vida, y es cuando Dios calla. Hay un punto en la vida del creyente donde la fe deja de ser un concepto bonito y se convierte en resistencia. Entramos a nuestro primer capítulo. ¿Qué pasa cuando Dios calla? Ese punto cuando oras y no pasa nada, no llega el milagro, no llega la respuesta, no llega la puerta que esperabas que se abriera. Y lo más difícil no es el problema que enfrentas, sino el silencio que la acompaña. Porque el dolor lo podemos explicar, la crisis la podemos describir, incluso la pérdida la podemos llorar, pero el silencio de Dios, óigame, el silencio de Dios es injustificable. No se puede justificar fácilmente. Y la Biblia no ignora este dolor, no lo esconde, no lo maquilla, al contrario. La Biblia lo expone con una honestidad brutal. Podemos ver como ejemplo a David. David, un hombre conforme al corazón de Dios, clamó diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? David no era una persona incrédula, no era rebelde tampoco, no era alguien alejado de Dios, y aún así, él experimentó el silencio. Esto nos enseña algo esencial entonces. El silencio de Dios no es la señal de falta de fe. Y quizás muchos creyentes se culpen a sí mismos cuando Dios no responda y empieza a pensar: tal vez no oré bien, tal vez hice algo mal, tal vez Dios está molesto conmigo. Pero la escritura muestra una y otra vez que incluso los más fieles caminaron por temporadas donde Dios no hablaba. Veamos como ejemplo también el profeta Habacuc. Este gritó: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Ese hasta cuándo no es una frase de rebeldía, es dolor sincero. Ese clamor es de alguien que sigue creyendo pero que no entiende nada. Y aquí entonces llegamos a cómo ver la mano de Dios cuando habla a través del silencio.
ese silencio duele porque contradice nuestras expectativas y pues nosotros esperamos que Dios responda lo más rápido posible. Esperamos que responda claro, de forma visible y preferiblemente como nosotros queremos. Pero Dios no se mueve según nuestra urgencia, sino según su propósito. Y aquí aparece la mayor tentación del silencio: interpretar el silencio como abandono de Dios. Y pues, cuando Dios calla, la mente intenta llenar ese vacío con conclusiones peligrosas. ¿Dios se fue? ¿Dios acaso me soltó? Pero la Biblia nunca presenta el silencio como una ausencia divina, al contrario, sino como una etapa del trato de Dios. Y aquí es donde la fe madura o se rompe, porque incluso cuando Dios no habla, algo dentro de nosotros empieza a hablar más fuerte. Nuestra dependencia, como escribió el profeta Isaías: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. O sea, Dios no calla porque no le importas. Piénsalo de esta manera: cuando un maestro escultor está quitando los grandes trozos de piedra, hay ruidos, hay golpes, hay acción visible. Pero cuando llega el momento de los detalles finos, del trabajo delicado que define la obra maestra, el taller se queda en un completo silencio. El maestro contiene la respiración, se concentra. Los movimientos son casi imperceptibles. O sea, cuando Dios calla es porque está trabajando en un nivel más profundo del que nuestras emociones pueden percibir. Su silencio no es inactividad, es una concentración intensa de los detalles de tu alma. Y pues hay procesos que no se explican con palabras, solo se forman con espera. Por eso es que Lamentaciones dice: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Esperar en silencio no es pasividad, no es restricción, no es resignación, es confianza sin control. Y pues esto nos hace llegar a la parte final, a lo más esencial que hablaremos en este tema, y es qué hacer cuando Dios calla. Aquí está el comodín de todo. ¿Qué hacer? ¿Qué nos toca a nosotros hacer en este momento cuando vemos su silencio? Y pues, si te está gustando el contenido, no olvides suscribirte. Te invito a que te suscribas y le des like. Ya que estamos en eso, no olvides suscribirte si estás aprendiendo algo con este video. Y pues así vamos a la parte sustancial de esto. ¿Qué hacer cuando Dios calla? Y este quizás es el desafío más grande. El ruido que te rodea, el silencio, mientras el cielo calla, el mundo, las voces que te exigen que hagas esto, que hagas algo, incluso voces religiosas que te presionan a fingir de que todo está bien. Y tú estás ahí atrapado entre el silencio de arriba y el ruido de abajo. Y ahí es donde se libra la verdadera batalla de la fe. Decidir qué silencio vas a escuchar. ¿Escucharás el silencio vacío del miedo o el silencio embarazador de la expectativa que precede al nacimiento de algo nuevo? Sin más, nosotros elegimos aquí. ¿Qué elegimos? ¿El silencio, el vacío, el miedo o el nacimiento de algo nuevo? Dios usa ese espacio para formar algo que la respuesta inmediata no lo explica. Pero esto lo que más oculta en cierta parte es un carácter espiritual. La fe que depende de señales no sobrevive al silencio, pero la fe que descansa en el carácter de Dios se fortalece en él. El silencio también purifica nuestras motivaciones, nos obliga a preguntarnos: ¿yo busco a Dios por quien es o solo porque espero que haga algo? O pensemos como dijo Pablo:
Porque por fe andamos, no por vista. Piénselo bien. Porque por fe andamos, no por vista. Cuando Dios calla, nos está enseñando a caminar sin ver. Entonces, ¿qué haces mientras tanto? ¿Qué haces en en la sala de espera de Dios? No te quedas paralizado, ¿verdad? Haces lo último que Él te dijo que hicieras. La fidelidad en el silencio se ve como rutina, se ve como levantarte, servir a otros aunque te duela, leer la palabra aunque parezca seca, seguir orando aunque sientas que hablas con una pared, sigues regando el jardín aunque no haya llovido en meses, porque cuando la lluvia finalmente llegue, y les puedo asegurar que llegará, estarás listo para recibirla. Así que no todo silencio es castigo. Algunos silencios son confianza, como un padre que observa a su hijo dar pasos solos. Dios a veces guarda silencio no porque se haya ido, sino porque sabe que con su fuerza en ti puedes sostenerte. Y esta es la verdad central de todo esto. Dios calla, pero no abandona. El silencio no es el final de la historia. Entiéndalo bien, el silencio no es el final de la historia. Al contrario, es el espacio donde Dios está escribiendo algo que todavía no puedes leer. Así que, si estás viviendo el silencio de Dios, no estás fuera de su plan. Estás dentro del proceso. Así que no apagues tu fe solo porque no escuchas su voz. A veces, el mayor acto de fe no es oír a Dios, sino seguir confiando cuando el cielo guarda silencio. Porque incluso cuando Dios calla, todavía está presente. Y pues gracias por quedarte hasta el final y por compartir este espacio de reflexión conmigo. Si este mensaje conectó contigo, tú no estás solo. Hay muchos caminando este mismo proceso, aún en silencio. Así que no te pierdas nuestro próximo capítulo donde estaremos hablando sobre cuando oras y no pasa nada. Ya tú sabes, nos vemos allá. Y esto es Voz y Escritura.